operación unitaria de humidificación, ¿no? La humidificación, que como su nombre lo dice, es como humidificar, humedecer algo, ¿no? Y aquí vamos a entrar en ese sentido. La manera. A ver, sí, sí, sí. Entonces las operaciones, aquí ven en la imagen una torre de humidificación que se llama torre de enfriamiento, más bien en términos ya más productivos de la industria química. Entonces estas operaciones de humidificación o deshumidificación, que es el proceso contrario, implican transferencia de materia entre una fase líquida pura y un gas permanente que es prácticamente insoluble en el líquido. Aquí nuevamente tenemos la condición de insolubilidad para que no haya mezcla de fases. No queremos que haya mezcla de fases, ¿no? Entonces tenemos una fase líquida y una fase gaseosa. Entonces, esta operación de humidificación o deshumidificación es de cierta forma un poco más sencilla que la absorción o la desorción, la absorción de gases que estuvimos viendo. Se parecen bastante, pero son un caso especial y particular. Y esta diferencia va en que el líquido que contiene en la operación de humidificación, el líquido contiene solamente un componente, ¿no? Y no hay gradientes ni de concentración ni de resistencia a la transferencia de masa en la fase líquida, no hay cambio de nada ahí, simplemente hay un componente disponible tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa. Y eso es lo que se va a estar intercambiando dentro de todo esto, ¿no? Entonces, la transferencia, aquí hay transferencia de masa, pero también hay transferencia de calor. Por lo tanto, hay que meterse también con los calores específicos, con las entalpías que van cambiando ahí mediante esta transferencia de masa. También hay una transferencia de calor. Entonces, van acopladas finalmente estas dos tipos de transferencia. Se condicionan mutuamente finalmente. Mientras hay transferencia de masa, hay transferencia de calor. Mientras hay transferencia de calor, también hay transferencia de masa. ¿Ves? Van condicionadas mutuamente. Entonces, en estas operaciones de humidificación, consta, aquí lo podemos ver, este es el proceso en términos generales. Lo que está entrando finalmente aquí es aire por estas dos entradas en este proceso. Hay una especie de relleno y luego sale el aire por acá arriba, pero se pone en contacto con este líquido que va bajando, en este caso es agua. Entonces esta agua, lo que está pasando aquí, dependiendo de las condiciones que se den, se está transfiriendo vapor de agua al aire, de tal manera de que sale el aire humedecido, o se está transfiriendo vapor de agua desde el aire a el agua líquida de aquí, de tal manera de que el aire salga seco o que nuestro líquido salga con una mayor concentración, ¿no? Por eso se dan cuenta, hay solamente una fase disponible, la fase líquida, solo agua en este caso. Y como podrán darse cuenta, este fenómeno que estamos estudiando aquí ahora, el concepto de humidificación, está estrechamente relacionado con el aire acondicionado, con el condicionamiento de aire, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando fundamentalmente? Y para eso voy a hacer el dibujito aquí. Entonces lo que tenemos es una entrada de aire y una entrada de agua. En este caso, es para lo que más se ocupa. Una entrada de aire, aquí está entrando aire, y por el otro lado está en contracorriente nuevamente, así que siempre lo vamos a utilizar en contracorriente, está entrando agua. Entonces aquí, dependiendo de las condiciones, se puede realizar una transferencia, como mencioné, desde el aire hacia el agua o desde el agua hacia el aire. ¿De qué? Del vapor del líquido. Aquí podemos hablar de cualquier líquido o de cualquier gas, o mezcla de gases finalmente. Pero particularmente vamos a hablar del agua y del aire. Se van a dar cuenta por qué finalmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí dentro de esta operación? Lo vamos a hablar más bien en un aspecto más teórico. Entonces, aquí tenemos una partícula de agua. La voy a dibujar más grande mejor, para que se note. Partícula de agua. Y tiene
Esto es el aire. ¿Ya? Parece una flor, pero no es una flor, es el aire. Entonces esta partícula de agua lo que va a hacer, se va a poner en contacto. Entonces, dadas las condiciones, puede pasar el siguiente proceso, la siguiente transferencia de masa. Desde la partícula de agua hasta el aire. Puede haber una transferencia de vapor de agua. El vapor de agua se va a ir al aire. Entonces, lo que vamos a tener es un aire húmedo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que este aire húmedo va a bajar su temperatura. ¿Por qué? Porque está humedecido. El aire, el vapor de agua del aire va a absorber toda la temperatura. Por eso les digo, hay una transferencia de masa y acoplada una transferencia de energía, de tal manera de que la temperatura del aire va a disminuir. Esto hace que efectivamente funcione el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque si la temperatura del aire disminuye con este contacto, lo que está pasando es que el aire que se lanza después de vuelta a la habitación va a estar más frío. Como está más frío, va a enfriar la habitación. Eso es lo que está pasando con los aires acondicionados. O puede ser que esta agua esté desde otro punto de vista, desde el punto de vista del aire. Desde el punto de vista del agua, puede estar ocurriendo el mismo procedimiento. Esta agua tiene una temperatura más alta. Como tiene una temperatura más alta, va a transferir energía y masa nuevamente al aire. El aire se va a humedecer y como solamente el agua, el vapor, el agua, las moléculas de agua que tenían una mayor cantidad de energía que se transfirió al aire, la temperatura del agua, H2O le vamos a llamar, también va a disminuir. Esto es finalmente lo que se ocupa, por ejemplo, y como salía en la imagen inicial que les mostré dentro de este proceso de humidificación, en la parte industrial, para enfriar líquidos o para enfriar el aire que va saliendo. Es lo que uno ve, por ejemplo, en las torres, estas torres grandes, como en las plantas de energía atómica, en las plantas de producción de energía eléctrica a través de energía atómica, se ven estas grandes torres de enfriamiento que uno ve, ¿no? Que son medias ovaladas, típico de Springfield, por ejemplo, si nos vamos a Los Simpsons. Lo que se hace finalmente es disminuir la temperatura del agua que se va ocupando en el proceso para ponerla en contacto, al ponerla en contacto con el aire seco. El aire seco, como va a estar necesitado de retener agua, porque efectivamente se establece esta transferencia de masa, esta relación de equilibrio, va a transferirse el agua, las moléculas de agua que tengan una mayor temperatura. Por lo tanto, va a arrastrar agua, vapor de agua, pero también va a arrastrar temperatura. De tal manera de que este líquido que aquí, el agua, se enfríe. Y después el agua fría se vuelve a recircular al sistema. El aire queda más caliente, queda húmedo y se libera al ambiente. Y eso es lo que nosotros vemos, las chimeneas de vapor de agua que hay en algunas industrias, simplemente por este proceso de humidificación. Humidificación porque estamos humedeciendo el aire. El aire que está seco se está humidificando, se está humedeciendo por esta transferencia de masa que existe desde el agua hacia el aire. El proceso de deshumidificación, el proceso contrario, es efectivamente al revés. Entonces, lo que está pasando aquí es que las flechitas van hacia el otro lado. Desde el aire se está transfiriendo humedad, se está transfiriendo vapor de agua hacia esta molécula de agua. Se está transfiriendo desde el aire hacia la molécula de agua. Por lo tanto, aquí se está deshumedeciendo el aire, va quedando con menor partículas de agua, de vapor de agua en su estructura, de tal manera que quede seco, o casi seco más bien. Recordemos que no todas las operaciones son 100%. Entonces, esos son los dos procesos, humidificación o deshumidificación, simplemente al poner en contacto un líquido, cualquier líquido, que puede ser agua,
o se pone en contacto con un gas, cualquier gas que puede ser aire. Entonces, en este sentido se da este procedimiento a través de esta transferencia de masa acoplada a una transferencia de energía. Y es precisamente lo que está pasando en esta diapositiva que ustedes ven. Aquí dice entrada de agua caliente. Si el agua está caliente después de un proceso, evidentemente se va a transferir energía y masa desde el agua hacia el aire, de tal manera de que el aire va a salir con mayor temperatura y va a salir más húmedo. Y aquí sale el agua refrigerada, que se llama, que se devuelve al proceso desde donde entró. Entonces aquí yo había mencionado un sinnúmero de cosas, de conceptos que hay que entender para finalmente entender el proceso completo, que probablemente ya lo tenemos instaurado dentro de, los conceptos que manejamos, pero es importante determinarlos también. Si se dan cuenta, esta relación entre el vapor y el gas responde a las relaciones que se dan entre las relaciones de equilibrio finalmente. Relaciones de equilibrio. Entonces aquí entramos al concepto de humedad. Por eso se llama humidificación finalmente. Entonces en términos de ecuación, la humedad está relacionada con los pesos moleculares por las presiones parciales. Esta P es la presión total y entramos en juego las presiones parciales. Y aquí entra la ley de Dalton, por ejemplo, de los gases ideales. Si se acuerdan, que lo habíamos apreciado también en la parte de absorción o en la destilación también, la presión parcial de nuestro soluto A, que en este caso puede ser agua. La presión parcial del agua en el aire dividida por el peso molecular del aire por la presión total menos la presión parcial del agua en el aire. Eso es finalmente la definición de humedad. Es la masa de vapor que acompaña a la masa de gas que está libre de vapor. Finalmente es esa relación. La masa de vapor que existe, que está determinada aquí, la masa de vapor, de agua puede ser, versus la masa de aire sin vapor. La masa de gas sin el vapor. Eso es la humedad, es decir, cuánta cantidad finalmente de masa existe, de masa de vapor, existe por cada masa de aire, por cada masa de gas dentro de nuestra relación. Luego tenemos la fracción molar, está relacionada la humedad con la fracción molar en el gas y, recordemos, nuestro bien ponderado I está relacionado con la fracción molar en el gas y está relacionada con la humedad en esta ecuación. Entonces, la fracción molar en el gas, claro. La humedad, entonces, en este sentido, a través de esta ecuación, está relacionada con la fracción molar en la fase gaseosa por medio de esta ecuación. Y luego entramos a otra definición. Tenemos eso ahí. La humedad de saturación. La humedad de saturación o el gas que está saturado de vapor es el vapor que está en equilibrio con el líquido a una temperatura estándar, la misma temperatura del gas. La presión parcial del vapor en el gas saturado es igual a la presión de vapor del líquido de la temperatura del líquido a la temperatura del gas. Entonces está relacionado de esta manera, por medio de esta ecuación, que determina la cantidad en equilibrio, recordemos la presión total en equilibrio, la presión parcial en equilibrio de nuestro soluto A, de nuestro gas, o sea, de nuestro líquido, digo, nuestro vapor del líquido, eso es, nuestro vapor del líquido, versus la relación en equilibrio que existe de la cantidad de masa que existe en nuestro gas, ¿no? Nuestro aire en este caso puede ser agua y aire. Esa es la humedad de saturación. Ya a partir de esta humedad de saturación podemos definir la humedad relativa. La humedad relativa es simplemente la relación porcentual entre la presión parcial y la presión de equilibrio, dado que estamos hablando de gases ideales dentro de todo esto.
Entonces, es la relación entre la presión parcial del vapor y la presión parcial, la presión de vapor, digo, del líquido a la temperatura del gas, ¿no? Se expresa en la base porcentual, esto es un porcentaje, donde el 100% de humedad significa el gas saturado. Si se dan cuenta aquí, podemos establecer una relación. 100% de humedad relativa significa que tenemos el gas saturado, es decir, que tiene la cantidad de saturación de agua a la temperatura determinada. Y 0% significa aire que está, aire o gas que está libre de vapor, aire sin humedad, aire totalmente seco, que es lo que se da en algunas ciudades, por ejemplo, Mendoza en Argentina, ya que tienes un aire bastante seco, particularmente en verano. Entonces, la humedad relativa, generalmente, esto es lo que se da en el informe del tiempo que uno puede ver en las noticias, después de las noticias o en internet, se da la humedad relativa. Finalmente, eso es lo que te indica, es la cantidad, el porcentaje de humedad que existe respecto a la humedad de saturación, al gas saturado. Eso significa. Entonces, 100% significa un gas totalmente saturado, 0% un gas totalmente seco. Eso con la humedad relativa. Además tenemos el porcentaje de humedad, que finalmente es la representación porcentual de la humedad actual que tiene nuestro gas versus la humedad de saturación. Y eso también es un aspecto porcentual dentro de todo esto. Entonces, es la relación de la humedad real con la humedad de saturación a la misma temperatura que está el gas. Entonces se indica en términos de una base porcentual. De ahí entonces uno puede definir también un montón de cosas relacionando nuestro calor. Recordemos, tenemos una transferencia de masa y acoplada a una transferencia de calor, una transferencia de energía dentro de todo esto. Y finalmente llegamos a la relación de equilibrio. La relación de equilibrio se da a partir de esta ecuación, que es I sub E, que significa I sub E, que finalmente las operaciones de humidificación, la fase líquida es un componente puro. Estamos hablando de agua, por ejemplo, solamente. Hay solo agua, no hay ningún soluto, ningún solvente, nada. Solo agua. Y el agua es la que se evapora, es el componente que se evapora para formar vapor que llega a la parte de gas, que en este caso podríamos estar hablando de aire. Entonces la presión parcial que sucede en el equilibrio del soluto, el soluto agua nuevamente, en la fase gaseosa es función exclusiva de la temperatura cuando la presión total del sistema se mantiene constante. Aquí estamos hablando de la misma presión siempre, y lo único que nos importa finalmente en ese sentido es la presión parcial, que está determinada por la humedad. Si se dan cuenta, la humedad de saturación, la humedad real, que está determinada a partir de las condiciones de pesos moleculares también de la parte del soluto, Ma, y la parte del gas, MP, que es lo que nos importa. Y esta relación de equilibrio se puede determinar o se puede graficar en relación a la temperatura. Y aquí es efectivamente el gráfico que tenemos, lo voy a acercar un poco, que está relacionado, esta es la relación de equilibrio de aire-agua a una atmósfera, recordemos una presión total homogénea, una presión total estándar, de tal manera de que tiene esta forma, esta figura. Si se dan cuenta, simplemente porque la humedad está cambiando a partir de la temperatura. A diferente temperatura tenemos diferente humedad. Y también tenemos diferente humedad de saturación. Ya lo vimos. Toda la humedad depende de la temperatura. Está determinada una temperatura estándar. Entonces, lo que se ve finalmente aquí es que va creciendo a medida que aumenta la temperatura nuestra fracción molar. Es decir, un aire, aquí, un aire, por ejemplo, como estamos hablando aquí de aire-agua, es un sistema de agua-aire, el aire que está a mayor temperatura es capaz de soportar mayor cantidad de agua, ¿no? ¿Qué es lo que pasa finalmente en verano? En verano, como el aire está más seco y está a mayor temperatura, lo que está pasando es que
puede absorber o puede tener una mayor fracción molar de agua. Se puede humidificar más fácilmente. Por eso, en los procesos de enfriamiento, se ocupa, o para extraer agua finalmente, se ocupa aire caliente en este caso, ¿no? Que finalmente es el aire que está, cuando en la refrigeración que se utiliza en el aire acondicionado, el aire que está caliente, es capaz de absorber una mayor cantidad de liberar una mayor cantidad de agua. Sucede para las dos partes, libera una mayor cantidad de agua de tal manera de enfriarse, ¿no? Y por lo tanto volvemos aquí abajo. Este es un ciclo, si se dan cuenta, si hablamos del aire acondicionado, por ejemplo. Es un ciclo, puede ir para la izquierda, para la derecha, de tal manera de disminuir o aumentar la temperatura simplemente por un cambio en la fracción molar de agua que existe dentro de nuestro aire. Dentro de nuestro aire, exactamente. Entonces, lo que está pasando aquí es que el agua, como les mostré en el equipo inicial, a menudo se rocía dentro de una corriente de gas en una tubería o en una cámara, como la cámara que les mostré al inicio, ¿no? Que es esta de acá, esta. Está generalmente en una cámara, se rocía en un relleno y se pone en contacto íntimo, nuevamente, contacto íntimo para que haya una transferencia de masa del agua al aire o del aire al agua, ¿no? Y dependiendo de las condiciones evidentemente. Y esta cámara está aislada, por lo tanto se llama el proceso de humidificación adiabático o saturador adiabático. Entonces este gas que tiene una humedad inicial y una temperatura T, se enfría y se humidifica. Si no se evapora todo el agua, y hay tiempo suficiente para que este gas llegue al equilibrio con el agua, es decir, que se pongan en contacto por harto tiempo, la temperatura de salida de este gas, o de salida del aire en este caso que estamos viendo, se llama temperatura de saturación adiabática. Simplemente este es el objeto que se utiliza. Esto es la base del aire acondicionado, es la base de las torres de enfriamiento en la parte industrial, ¿se dan cuenta? Todo esto funciona mediante el saturador adiabático, o un proceso de humidificación adiabático, porque no hay intercambio de energía, de calor con el exterior. No hay intercambio con el aire de afuera, con el ambiente, nada. Todo lo que se maneja aquí está dentro del mismo proceso. Dentro del aire que se maneja y que se recircula o dentro del agua del mismo proceso industrial que estemos tratando de enfriar o calentar en cualquier caso. Y entonces, lo que entramos aquí, después sí, probablemente tienen relación con esto, es la carta psicométrica. Entonces la carta psicométrica, y aquí lo voy a agrandar un poquito si puedo, lo que nos indica es una relación finalmente de equilibrio entre nuestra agua y nuestro aire. Aquí ya estamos hablando particularmente agua-aire. ¿Y dónde está? Ahí. Lo agrandé mucho. Perfecto. Entonces se dan cuenta que tenemos diferentes datos dentro de nuestra carta psicométrica. Tenemos diferentes consideraciones. Entonces aquí lo que se muestra son las propiedades de las mezclas de este gas, que es el aire, y el vapor, que es el agua, el vapor de agua, en el gráfico de humedad, la carta psicométrica o la carta o gráfica de humedad, ¿no? Se pueden llamar de diferentes formas. Entonces, cualquier punto de este gráfico representa una mezcla que tiene definido aire y que tiene definido agua, en este caso. A ver, ¿dónde podemos ver? Aquí está, la humedad relativa, si se dan cuenta, el porcentaje de humedad relativa versus la humedad específica de aire seco. Aire seco, humedad relativa, temperatura de bulbo seco, que se la vamos a definir más adelante. Pero si se dan cuenta, aquí también podemos establecer la entalpía. Entonces aquí nos da efectivamente que a determinada humedad relativa tenemos, por ejemplo, a determinada humedad relativa tenemos diferente entalpía y por lo tanto también tenemos diferente humedad específica, la humedad real dentro de todo esto. Y aquí la línea verde, más, digamos, más magenta, indica que es el volumen específico, es decir, cuánta masa de aire, digo, cuánta masa de agua
existe por kilogramo de aire seco, ¿no? ¿Cuánto volumen de agua, de vapor de agua, existe por kilogramo de aire seco? Es una relación de concentración simplemente dentro de todo esto. Entonces la carta ciclográfica, como ven aquí, nos da esta relación que existe de equilibrio entre los diferentes puntos que se manifiestan entre nuestra humedad relativa y nuestra cantidad de aire seco que se necesita para absorber esa humedad relativa. Entonces, a partir de esta curva, de estas diferentes líneas y curvas que se establecen, podemos establecer precisamente cuánta masa de aire, cuánta masa de agua necesitamos para humedecer, para humidificar cierta masa de aire. Básicamente por estas mismas relaciones de equilibrio. Todas las relaciones de equilibrio que les mostré y las definiciones están contenidas en este gráfico. Por eso, efectivamente, los métodos gráficos son mucho más, digamos, más saludables de ver porque son mucho más ilustrativos y establecen de forma concisa lo que está pasando dentro de este proceso. Y aquí, para que se den cuenta cómo es el proceso, les voy a mostrar un video. Ahí, perfecto. Entonces, esta es una torre de refrigeración que funciona bajo este mismo concepto de humidificación que les mostré. Entonces lo que está, vamos a ver aquí, si se pone un poco más, es esto. ¿Se dan cuenta? Aquí está nuestro empaque para poner en contacto íntimo nuestro aire que va subiendo y nuestra agua que va a ir bajando. El agua va a ir bajando en forma de rocío, va a estar siendo rociada. Aquí deberían traer el agua y ahí está siendo rociada, ¿no? Se rocía finalmente esta agua y se pone en contacto con el aire, que son estas líneas verdes que van subiendo. De tal manera de que el aire va absorbiendo agua, que está a una temperatura mayor, y esta agua se va enfriando y va saliendo por acá abajo a una temperatura menor. Entonces, finalmente lo que uno ve que va saliendo de estas chimeneas de las fábricas o de las torres de enfriamiento son precisamente el vapor de agua, aire con mucha concentración de vapor de agua, aire muy, muy húmedo. Eso es lo que se ve finalmente. Entonces lo que está pasando aquí en el empaque, como pueden ver, es un contacto íntimo del aire con el agua. El agua desciende por los canales de relleno y el aire va ascendiendo por estos mismos canales de tal manera de ponerse en contacto. Entonces aquí abajo se colecta el agua que por este contacto simplemente va a estar más frío, el aire va a subir saturado, se va a saturar de humedad, va a llegar a una saturación, a una humedad relativa cercana al 100%, y de esa manera se sale más caliente y el agua sale más frío. Eso es lo que se ve ahí. Bueno, aquí está el aspecto más cercano, más microscópico podríamos decir, donde se van generando. Aquí las gotas de agua se ponen en contacto con el aire que va subiendo, se dan cuenta aquí, y este es el contacto íntimo, porque son gotas de agua. Ya dijimos, lo mismo que el proceso de extracción sólido-líquido, lo que hacíamos era machacar en el proceso de chancado nuestro sólido para obtener el mayor área de contacto. Aquí pasa exactamente lo mismo. La mayor área de contacto se logra con una gota de agua, que se pone en contacto con el aire y se produce esta transferencia de masa que les mostré en la pizarra. Dentro de todo esto. Entonces el agua que es enfriada se devuelve al circuito del proceso industrial para ser reutilizada dentro de nuestro procedimiento, dentro de nuestro proceso. Y de esa manera se vuelve a recircular el agua y no se desaprovecha finalmente el agua. Y todo el intercambio de agua y de energía se va al ambiente. Finalmente, como les mencionaba, esto es lo que sale de las chimeneas en las industrias. En su mayoría, evidentemente, pueden ser otro tipo de cosas, pero en procesos de enfriamiento esto es lo que sale, es básicamente aire, como le mostré en esta burbujita, aire con mucho contenido de vapor de agua, y de esa manera se ve la estela de agua, que es el vapor blanco, el humo blanco que uno ve y que asocia a una contaminación. Simplemente es vapor de agua.